Canal 7 y la Universidad Católica de Santiago del Estero presentan al Padre Ariel Álvarez Valdés en La Otra Cara de la Verdad. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto encontrarnos otra vez a través de las pantallas de Canal 7 con el Padre Ariel Álvarez Valdés en la continuidad de este ciclo La Otra Cara de la Verdad. ¿Cómo le va, Padre? Gusto de saludarlo. Igualmente, Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, buena semana. Muy linda, gracias a Dios. Muy bien. Todo muy bien. A ver si podemos dar respuesta a una inquietud que he recibido, Padre, y está centrada fundamentalmente en el tema de los estigmas. ¿Sí? Estigmas son esas señales, usted sabe, que aparecen en el cuerpo y que muchas veces reproducen las heridas que Jesús tuvo en su pasión e incluso las que vivió en la cruz con los clavos. Exactamente. ¿Qué significa esto de los estigmas? ¿Qué son los estigmas de los que se habla tanto, de los que mucha gente pregona y de las que mucha gente dice vivirlos o tenerlos? Sí, los estigmas son señales o signos que aparecen en la carne, en el cuerpo de ciertas personas y que, como vos decías, tienen distintas características de la pasión de Jesús. Algunos aparecen en la frente, son pequeñas llagas o heridas que aparecen, por ejemplo, en la frente representando la coronación de espinas de Jesús. Aparecen en las palmas de las manos, aparecen en el costado de ciertas personas que representan la lanza que habría abierto el costado de Jesús. Y realmente es impresionante ver a algunas de estas personas con estos estigmas. Muchos los tienen abiertos durante varios días, algunos supuran, sangran permanentemente. Imagínate lo que es perder sangre permanentemente por estas heridas, es algo que debilita bastante el cuerpo de una persona. A muchos estos estigmas se les producen en día y hora determinados, por ejemplo los viernes a las 3 de la tarde. Ha habido santos, religiosas, videntes, personas que los viernes a las 3 de la tarde, que es la hora exacta en que según los evangelios Jesús habría muerto, a esa hora se le abre estigmas en las palmas de las manos, en el costado, en la frente. Estaríamos frente a un gran milagro. Bueno, antes estos estigmas no tenían explicación. Antes se producían estas cosas y uno decía, esta persona está marcada por Dios, está señalada por Dios. Elegida. Elegida, sí, sí. Es un signo de santidad. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que eso tiene una explicación natural. Es decir, no representa ningún signo que venga del más allá, ni ningún milagro o intervención directa de Dios, sino que es un fenómeno producido por la mente humana. Los estudiosos le llaman dermografía. La palabra dermografía significa dermo, piel, y grafía, escritura, es decir, escritura en la piel o, grabado en la piel. Bueno, pero usted dijo en un programa anterior que el milagro no se puede definir porque tenga o no tenga explicación. Sí. Esto hoy la ciencia puede darle una explicación, pero no deja de ser un hecho extraordinario donde uno necesariamente tiene que ver la presencia de Dios o un mensaje de Dios o la mano de Dios obrando en esa persona. Claro, pero hay un milagro cuando yo veo la mano de Dios beneficiando o ayudando o haciendo un bien a alguien, pero esto de alguna manera es un mal que padece una persona. ¿En qué sentido? En que hoy la medicina explica que estas llagas o estas manifestaciones en realidad se producen por problemas de neurosis o por problemas psicológicos o por problemas de histeria. Y cuando hablamos de neurosis, de histeria, no nos referimos a un concepto, negativo, sino que es la somatización de ciertas vivencias espirituales. La mente humana tiene poder para influir sobre el organismo de alguien, sobre el cuerpo de alguien y hacer que en ese cuerpo aparezcan ciertas manifestaciones. La misma sangre, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando uno le da vergüenza de algo, sí. ¿Qué color se pone?
Colorado, decimos. Colorado, ¿verdad? Se sonroja. ¿Por qué? Porque ha influido sobre la circulación de la sangre circula más fuerte y entonces se pone colorado. Cuando uno se asusta, ¿de qué color queda? Pálido, blanco. Blanco. ¿Por qué? Porque la sangre se detiene en su flujo o reduce su circulación. Entonces vemos cómo la mente humana ante ciertos problemas puede influir sobre el flujo de sangre. Cuando la influencia psicológica es muy, muy grande, influye de tal manera la acumulación de la sangre que se puede producir un corte y entonces empezar a supurar. ¿Y dónde se produce el corte? Donde la mente humana quiere hacerlo. Entonces, imagínate, ciertas personas que están todo el día viendo una cruz, mirando el crucifijo, viéndolo a Jesús sangrante, a Jesús crucificado, y le dicen, Señor, quiero ser como vos, quiero imitarte a vos, quiero tener las mismas estigmas tuyas. Poco a poco la mente humana va provocando en el cuerpo ese tipo de heridas o de manifestaciones. Inconscientemente, sin que uno se dé cuenta, la mente humana va provocando ese tipo de señales y van apareciendo. Bueno, pero evidentemente, padre, eso que usted está manifestando, el hecho de estar frente a un crucifijo, el hecho de pedir a Dios nos permita imitarlo, aún en su dolor, en el momento culminante de su vida, evidentemente es un signo de santidad, porque fíjese cuántos santos hoy ocupan nuestros altares producto de estos estigmas que han vivido. No, es que no es así. El primer estigmatizado de la historia fue San Francisco de Asís. Fue el primer santo en el año 1200 a quien la iglesia, digamos así, le detectó este tipo de estigma. Y desde entonces, ¿sabes cuántos estigmatizados va habiendo? 321 casos. 321 casos. ¿Sabes de todos esos cuántos son santos? Solamente 61. O sea que si para la iglesia estos signos fueran señal de santidad, entonces todos estos 321 tendrían que ser santos, y sin embargo apenas 60. ¿Y por qué estos 60 los han hecho santos? Por otras razones y no por esta. Los han hecho santos, ¿por qué? Porque en su vida personal han dado testimonio de amor al prójimo, de servicio, de atención a la gente, de entrega personal, de vivencia de amor, pero no por ningún estigma. El único signo que Jesús dejó de santidad: vengan benditos de mi Padre a la salvación eterna, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Esos son los únicos signos de santidad. Uno es santo solamente si hace un servicio a los demás, si presta un auxilio a alguien, pero no por tener ninguna marca en el cuerpo. No quiero prolongar el tema más de lo que debía, teniendo en cuenta que es nada más que responder una pregunta, pero evidentemente yo puedo aceptar que San Francisco de Asís no es santo por los estigmas, Claro que no. porque ha llevado una vida realmente ejemplar, una vida que es hoy una luz para toda la iglesia. Así es. Pero no es precisamente eso, ese tipo de vida, la que lo ha llevado a tener los estigmas, o sea, su santidad no es la que produce el estigma, y en todos los casos lo mismo. No, San Francisco de Asís era un hombre y como hombre tenía muchas virtudes y algunos defectos. Entre los defectos que él tenía estuvo el de somatizar, es decir, expresar en su cuerpo este tipo de actividades. Esto es una desviación negativa. ¿Y por qué digo negativa? Porque hace sufrir al cuerpo, lo hace lastimar. Y Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Dios no quiere el dolor de nadie. Dios no quiere la sangre de nadie. Dios no es un Dios sanguinario ni sangriento y por lo tanto no puede querer que nadie esté sufriendo en su cuerpo. ¿Nadie se santifica por el dolor entonces? Nadie se santifica por el dolor. Después lo podríamos conversar en otro programa de una manera más extensa. Con mucho gusto, me parece que es un tema interesante para tratarlo en otro programa. Claro, pero quiero que quede en claro que los estigmas no son ninguna señal de santidad, simplemente son una señal de una somatización de algo. ¿Y sabes cuál es la prueba? De que todos los somatizados, estigmatizados, han tenido diferentes dibujos en la piel. Por ejemplo, a algunos les aparecieron las estigmas en la palma de la mano, otros en el pulso, otros les aparecía una llaguita redonda, otra cuadrada, otra en forma de media luna. Si todo eso viniera de Dios, si Dios fuera el que mandara todas esas estigmas, todos tienen que ser iguales. Sin embargo, ¿por qué tienen distintas formas? Porque eso es a gusto del consumidor. O sea, según cómo cada uno de estos estigmatizados se imaginaba la pasión de Cristo, así le aparecía en su propia carne. ¿Por qué algunos estigmatizados tenían aquí las llagas? Porque el crucifijo que tienen en su casa o en su pieza tenía aquí el clavo. Otros tenían aquí el clavo y entonces les ha aparecido aquí. Otros les aparece la herida abierta a la derecha, otro a la izquierda. Según la cruz que ellos tenían, así lo proyectaban en su propio cuerpo. Por lo tanto, los estigmas no son señal de santidad de nadie, simplemente son signos de un cierto desequilibrio psicológico que han provocado eso en el cuerpo, pero la única señal que Jesús ha dejado es: en esto conocerán que son mis testigos, si se aman entre ustedes. Nada o sea que más. no podemos afirmar que ningún santo hoy esté en los altares de la Iglesia Católica porque ha tenido estigmas. Para nada. Es más, el mismo Papa Benedicto XIV en el año 1738, ya en un libro que escribió, él decía que estos estigmas se producen por un problema mental
y no lo explicaba de una manera tan científica como ahora, pero ya decía que eran provocados por razones o por causas naturales y por lo tanto no vienen directamente de Dios. Bueno, la verdad, este no era el tema que teníamos preparado para hoy. Pero era una pregunta importante. Pero era una pregunta muy importante que yo quería aclararle a mucha gente que me hizo llegar esa inquietud. Yo le voy a pedir una pausa muy cortita y entramos en la segunda parte del programa, sí, al tema que tenemos preparado. ¿Cómo no? Con ya mucho volvemos. gusto. Ya estamos en la segunda parte del programa, padre. Decía, bueno, que vamos a abarcar en esta segunda parte el tema que realmente habíamos preparado para presentarle a la gente, que son dudas que yo también tengo y que pueden servirnos como para ir aclarando, ¿no? Padre, no sé cuántos programas vamos haciendo, son muchos, y en todos los programas, nos hemos basado en este libro, la Biblia. La Biblia, sí. Yo he hablado de que usted es licenciado en Biblia, que tiene publicaciones en muchísimas partes del mundo sobre este libro, la Biblia. Pero me di cuenta, padre, que nunca se me ocurrió preguntarle, padre, ¿qué es este libro en definitiva que tenemos aquí en la mano? Se habla del bestseller más importante que ha existido en la historia, se van vendiendo millones y millones de ejemplares, desde hace 2000 años. Es decir, ¿podemos hablar sobre este libro? Exactamente. Lo primero que tenemos que decir es que esto no es un libro, no es un libro como mucha gente... No es un libro. No es un libro, aunque tiene la forma de libro. ¿Y si es un panfleto, no? No, no es un libro en el sentido de que del que la gente normalmente concibe, sino que es una biblioteca. Una biblioteca. Una biblioteca, y de ahí viene la dificultad de mucha gente para comprenderlo. La Biblia es una biblioteca formada por 73 libros. 73 libros. Quisiera ir explicando un poquito este contenido que tiene esta biblioteca. E incluso, como vos muy bien decías, es un bestseller del cual están no solamente contados sus libros, son 73 libros, aparte están contados sus capítulos, tiene 1328 capítulos, están contadas sus palabras, tiene 40.030 palabras, están contados sus versículos, sus letras, tiene 3 millones de letras. Hay un estudio muy grande ya hecho sobre toda esta biblioteca. Y como toda biblioteca, tiene aquí adentro libros de distintas clases de géneros literarios. ¿Vos tienes una biblioteca en tu casa? Sí, tengo una biblioteca en mi casa. ¿Qué tipo de libros tienes? Ahí me sorprendió. Bueno, ¿qué libros has puesto de historia, en tu... tengo novelas. ¿Novelas? ¿Te gustan las novelas? Mis hijas tienen libros de poesía, un cancionero. ¿Tiene cancionero? Sí. ¿De alguna parroquia que has sacado? Sí, sí. Mis nenas trabajan en parroquia y han tomado canciones. Hay libros de poesías. ¿Ciencia ficción no te gusta? Sí, hay libros de ciencia ficción, hay libros de aventura. Es decir, creo que es variada. Hay algunos libros de derecho, porque con esto del periodismo político me obliga permanentemente a leer para estar informado sobre algunas cuestiones que hay que tratar. Perfecto. Tu biblioteca de alguna manera es signo de la mayoría de las bibliotecas de las personas. Todos tenemos una biblioteca variada según los distintos gustos de lectura. La Biblia también es una biblioteca con distintos tipos de libros. La gente cree que estos 73 libros son de historia y que así como está todo lo que está aquí escrito, así tiene que interpretarse, y es cierto y es histórico y es fehaciente todo lo que está aquí. No es así. Aquí hay distintos tipos de género literario. Hay algunos libros de historia. Por ejemplo, los libros de los reyes, los libros de las crónicas, son libros de historia. Pero también hay muchas novelas aquí adentro. Por ejemplo... ¿Novelas? Hay novelas. Vos has oído hablar del profeta Jonás. Sí. Ese profeta que lo tragó una ballena y que estuvo 3 días en el vientre de la ballena y después la ballena lo vomitó. Sí. Eso no es un libro histórico. Jonás nunca existió. Nunca hubo ninguna ballena que tragó a un señor y que lo tuvo 3 días adentro, después lo vomitó. Todavía hay gente que anda buscando cuál sería la ballena, el cetáceo que puede tragar a un ser humano y tenerlo adentro. Nunca existió esto. Es una novelita para mostrarnos cómo la persona
que se aleja de Dios, termina hundida 3 días en el fondo del mar como este hombre y termina resucitando y siendo una persona nueva. Pero es simplemente un cuento. ¿Y yo tengo la obligación de leer lo que es un cuento, lo que es una novela? Sí, tiene un mensaje bellísimo para nosotros. Dios puede expresar su palabra de Dios con el estilo literario que Él quiera. Nosotros no tenemos que imponerle a Dios, decir, Señor Dios, vos tienes que escribir con libros de historia. No, Dios puede expresar su palabra con la forma que Él quiera, y expresó su palabra con algunas novelas. El libro de Tobías es una novelita, el libro de Judith, el libro de Esther, son todas novelas que tienen mensajes muy lindos para leerlo. Novelas dictadas por Dios. Novelas inspiradas por Dios. ¿Qué diferencia hay? Ya te lo explico dentro de un momento. Quería seguir explicándote cómo el libro tiene aparte, o esta biblioteca, algunos libros como por ejemplo de poesía. El libro del Cantar de los Cantares es un libro de poesía, el libro de Isaías es un libro de poesía, tiene lindas poesías adentro. Aquí adentro hay un cancionero también, así como vos tienes en tu biblioteca. El libro de los Salmos es un cancionero, es un libro con la letra de 150 cantos que se cantaban en el templo de Jerusalén. Aquí nos ha llegado la letra, la música no la tenemos, pero la letra está aquí en este cancionero. Tenemos algunos libros de derecho, así como vos tienes también el libro del Levítico, el libro del Deuteronomio, son códigos legales, cuerpos legales con codificación de leyes también aquí. Tenemos libros también de ciencia ficción, por decir de alguna manera, el Apocalipsis, que presenta con digamos así, un estilo literario propio de la ciencia ficción, algunos temas relacionados con ciertos acontecimientos medianamente futuros. O sea que aquí tenemos los más variados géneros literarios. Pero todos los géneros literarios, padre, que usted acaba de nombrar y mencionar y que están en la Biblia, hablan de religión, hablan de Dios, o sea, podríamos decir, son libros religiosos, claro, más allá del género literario que signifique. Es una biblioteca que contiene la literatura de un pueblo, que es el pueblo de Israel. Contiene las canciones, las poesías, las novelas, la historia, el derecho, todo de un pueblo, y toda esta biblioteca está inspirada por Dios. Toda tiene un mensaje para nuestra vida. Y ha sido escrita durante muchos siglos. ¿Vos sabes cuándo se escribieron los libros más antiguos de la Biblia? ¿Más antiguos? No. No sabes. Se escribió en el año 1000 a.C., en la época del rey David. 1000 antes de Cristo. Sí, los primeros libros, los más antiguos, aparecen alrededor del año 1000, es decir, cuando el rey David gobernaba el país y puso una serie de escribas en la corte para que le compusiera sus obras. Disculpe, padre, yo recuerdo que usted en un programa dijo que el primer personaje histórico de la Biblia es Abraham. Sí. Ahora Sí. yo le pregunto, de Abraham a David, ¿cuántos años hay de diferencia? Y 800 años. 800 años. Sí. 800 años después, ¿alguien se acordaba o sabía de la existencia de Abraham para que lo refleje en la Biblia? Claro, el pueblo de Israel no era un pueblo literato, no era un pueblo que acostumbrado a escribir. Entonces se transmitía todas sus vivencias a través de una tradición oral. Y tenían una memoria tan prodigiosa. Justamente la gente que no se acostumbra a escribir tiene una memoria muy grande, porque memoriza todo. Al no tener la posibilidad de anotar en una agenda, anotar en un papelito las cosas para acordarse, todo lo guarda en la memoria. Nosotros, a medida que hemos ido aprendiendo la escritura, hemos ido perdiendo la capacidad de la memoria. Cuando hemos ido utilizando las calculadoras, hemos ido perdiendo la capacidad del cálculo mental. Todo lo que significa nosotros escribir, significa... Pero 800 años, padre. 800 años de tradición en tradición, de familia en familia, se han ido transmitiendo, y eso hacía que el pueblo de Israel tuviera una memoria impresionante. En la época de Jesús se cuenta que había rabinos que eran capaces de pronunciar un sermón, una homilía, y apenas terminada, alguien que había escuchado podía repetir la misma homilía, el mismo sermón, punto por punto, sin cambiar una palabra. Era tal la memoria que tenía. Es más, vos conoces el sermón de la montaña de Jesús, ¿verdad? Sí. Jesús pronunció un sermón ante 5.000 personas. Sí. ¿Nunca te has puesto a pensar cómo hizo Jesús para que 5.000 personas lo escucharan? No tenía micrófono, no tenía megáfono, no tenía manera de hacerse oír, no tenía un lugar cerrado, un anfiteatro, Una vez me acústica. explicaron algo que no sé si es cierto, pero me pareció razonable la explicación, que se iban pasando como ondas. Exactamente. Los primeros que escuchaban repetían para que escuchen los que están más atrás, los que están más atrás repetían para los de más atrás. Y eso es por el efecto de la memoria, exactamente. es. En medio de 5.000 personas, con los chicos que gritaban, con las ovejas que andaban dando vueltas, ¿cómo hacía Jesús para hacerse oír? Le predicaba a sus apóstoles, ellos iban,
repetían exactamente lo que Jesús había dicho a grupos más grandes, estos a otros y estos a otros, y entonces después volvían, Jesús le explicaba otra parte y así, y eso, gracias a la memoria que tenían, permitía este tipo de predicación. Mire, me hace seña que quedan apenas 3 minutos de programa, o sea, creo que nos vamos a quedar con la Biblia, 73 libros, y a mí me gustaría mucho avanzar sobre eso. Muy bien. Si usted me permite. Sí, vamos a seguir. ¿Sabes cuándo se escribieron los libros más nuevos? En el año 100 después de Cristo. O sea que si se empezó en el año 1000 y se terminó en el año 100, durante 1100 años estuvo escribiendo la Biblia. O sea que, mira el tiempo que demoró en componerse este libro, 1100 años. ¿Sabes cuántas personas han intervenido en la confección de este libro, de esta biblioteca? Decenas de autores que cada uno ha compuesto su obra. Y fíjate, autores de las más diversas, digamos así, estilos literarios. Hay gente como Isaías, muy culto, muy preparado, exquisito en su manera de escribir. Vos lees el libro de Isaías, es bellísimo, pero lo lees a Amós. Amós es un campesino. Si vos ves cómo escribe Amós, Amós dice, así como el león ruge en el desierto, Dios va a hacer oír su palabra. Habla con esos signos, dice, así como las ovejas han parido, así ahora Dios trae una buena noticia. O sea, todo un estilo campesino. Cada uno de estos autores con mentalidad distinta ha escrito su librito y ha producido esta biblioteca. Ha sido escrita en ciudades diversas, en los más distintos puntos del mundo, ciudades diversas. Algunos libros de esta biblioteca han sido escritos en Babilonia, otros en Jerusalén, otros en Egipto, otros en Grecia, otros en Roma. Gente de cultura diferente, de lenguaje diferente. ¿Sabes en qué lengua fue escrita la Biblia, el original? Porque nosotros la tenemos en castellano, pero esta no es la lengua original. En 3 lenguas distintas. Algunas partes de la Biblia han sido escritas en hebreo, otras en arameo, otras en griego. 3 lenguas diferentes. Y entonces, fíjate, una biblioteca compuesta por 73 libros, escrita durante 1100 años, por decenas de autores que nunca se han conocido, en los puntos cardinales más diversos del mundo, en las ciudades más distintas, en 3 lenguas diferentes. Sin embargo, cuando uno la lee, parecería que hubiera sido escrita por una sola persona que una noche se sentó en su casa y la compuso. Es tan impresionante la unidad que hay aquí adentro. Es tan increíble la coherencia que tiene. El comienzo habla del medio, el medio habla del final, el final habla del principio. Gente que nunca se ha visto, gente que jamás sabía que estaba componiendo una biblioteca. Y sin embargo hay tal increíble unidad dentro de esto. Ninguno de estos autores supuso en el momento de escribir que lo estaba haciendo por inspiración de Dios. No, porque la inspiración es un fenómeno inconsciente. Cuando uno es inspirado por Dios, por ejemplo, cuando San Mateo recibió la inspiración para componer su librito, el libro de San Mateo, él no sabía que estaba escribiendo, él no decía, hoy me voy a levantar a escribir palabra de Dios. Él no sabía, él escribía un librito por pedido de la gente, se los mandó y sin saberlo él, Dios lo estaba inspirando para que ese libro quedara convertido en palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo se explica este fenómeno increíble de una biblioteca escrita durante 1100 años por gente que nunca se vio? ¿Cómo se explica? Porque atrás de todo esto hay una persona que estaba inspirando este proyecto que es Dios. Por eso nosotros a la Biblia le llamamos palabra de Dios. Más allá de los hombres que han intervenido, de las personas que han participado, de los libros que han sido compuestos en su variedad, hay un solo ser que es Dios que estaba inspirando. Por eso este libro tiene palabras de vida eterna. Por eso nosotros podemos leerlo y encontrar un mensaje para nuestra vida. 73 libros escritos a lo largo de 1100 años, por decenas de autores, en ciudades diversas, en 3 lenguas distintas, gente que no se conoció, porque supongo que el que escribió 100 después de Cristo no supo quién era el primer autor. Y no solamente eso, nunca sabía que su librito iba a terminar aquí adentro. Nunca se enteró de que su obra que estaba componiendo iba a terminar formando parte de esta biblioteca. Y sin embargo, cuando se armó la biblioteca, encontraron una unidad y una coherencia misteriosa. Quien explica este misterio solamente es la palabra de Dios. Que Dios haya estado introduciendo su palabra a lo largo de estos 73 libros. En lo último, y en esto va a tener que ser muy cortito. Usted me dice que hay novelas, hay libros de leyes, hay toda la cultura de un pueblo resumido en esta biblioteca. Así es. ¿También esos son los evangelios?
Los evangelios también forman parte de estos 73 libros y también a su manera contienen esta palabra de Dios o este mensaje, escritos en diferentes momentos por diferentes autores en diferentes comunidades y sin embargo tienen una coherencia y una unidad muy grande. Alguna vez tendremos que centrarnos ahí para también hablar de eso, ¿no? Con mucho gusto. Padre, tiene un mensaje final no de 1 minuto, tiene que ser de 20 segundos. ¿Cómo no? La Biblia es un libro leído poca gente lo lee. ¿Saben por qué? Porque muchas personas creen que este libro habla de Dios. Como decimos que es palabra de Dios, muchos creen que aquí adentro se cuenta cosas de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, y uno dice, y con tantos problemas que yo tengo, ¿qué me voy a poner a estudiar sobre Dios, a conocer sobre Dios? Y eso es un error. La Biblia no habla de Dios, habla del hombre, habla de nosotros a la luz de Dios, habla de cada uno de nosotros desde cómo Dios nos mira. Y por eso es un libro importante de leer, porque habla de mi vida, de su vida, de la vida de todos nosotros. Si nosotros nos acostumbráramos todos los días a leer un pedacito de la Biblia, si esta noche usted, antes de dormirse, leyera un pedacito de la Biblia, y si cada noche, antes de irse a dormir, lo último que pusiera en su mente no fueran los problemas, las peleas que ha tenido, las discusiones, sino una frase de Jesús, una palabrita de Dios, creo que su sueño, su vida, sus ilusiones serían distintas. Padre, muchas gracias, ¿eh? Hasta el miércoles que viene. Hasta el próximo miércoles. Gracias por seguirnos. Hasta el miércoles. הלב מלא בהמון תודה והולם גם הוא איזה עולם נפלא הללויה עם השיר הללויה על יום שמאיר הללויה על מה שהיה שעוד לא היה, הללויה. הללויה לעולם, הללויה ישירו כולם, והענבלים הגדולים יהדהדו